que toda la honra y la gloria sea tuya. En este momento, el Espíritu Santo nos habla a través de tu palabra, nos enseñe una vez más el camino correcto a seguir, nos enseñe tu voluntad y cómo obedecerte de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy llegamos al último capítulo del libro de Jonás. Un libro corto, pero que nos va dejando una enseñanza muy útil para nuestra vida. Como lo dije y lo vuelvo a repetir desde el día 1, como yo lo tomo y lo quiero compartir con ustedes, es un libro que nos enseña, a diferencia de la mayoría de los libros que nos enseñan qué hacer, este nos enseña mucho de lo que no debemos hacer. Entonces tiene una connotación diferente, pero la enseñanza es profunda también, por algo el Señor permitió que este libro estuviera aquí escrito en la Biblia y que podamos sacar la mejor enseñanza y aplicación para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces yo le puse de título a este capítulo 4, la misericordia de Dios, porque eso es una de las principales características que vamos a ver, especialmente, lo vimos en el capítulo 3 y lo vamos a ver ahora también en el capítulo 4. En el capítulo 3 vimos una misericordia aplicada al pueblo de Nínive y en el capítulo 4 vamos a ver una misericordia aplicada al mismo Jonás, que a veces el mismo Señor, cuando uno se compenetra en la lectura, realmente siente la misericordia inmensa de nuestro Señor, porque yo creo que yo ni a la mitad hubiera llegado de paciencia con Jonás, pero el Señor es Dios todopoderoso, ¿verdad? Nosotros fallamos, pero nuestro Dios no. La misericordia de nosotros es limitada muchas veces, escasa, pero la misericordia de Dios es infinita, infinita. Y en este libro se puede apreciar esa característica. Vamos a hacer un repaso, como siempre, de los capítulos anteriores, del capítulo 1 al 3. En el capítulo 1 vimos, Dios envió a Jonás a Nínive. Jonás desobedeció y Jesús hizo referencia del libro en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Le había manifestado la importancia de este verso porque es lo que da sustento, validez a que este libro es un libro histórico verdadero. Muchas veces se ha querido ver como un libro de fábula, un mito o un cuento enfocados en un pez grande, que la gran mayoría de las veces nos han enseñado que es una ballena, pero hemos visto que no es así. En la Biblia no dice que era una ballena, sino un gran pez. Y no hay que darle mucha atención si era ballena o qué era, no hay que preocuparse por lo que realmente la especie, porque ese no es el fin del libro. Eso está bien para echarle una historia a los niños cuando están comenzando. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Luego en el capítulo 2, Jonás ora a Dios arrepentido, clamó desde el Seol de la muerte, vimos ese punto ahí. Dios oyó su oración y su misericordia lo alcanza. Dios ordenó al pez vomitar a Jonás a tierra. Y ahí es donde vimos el paralelismo profético que hubo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por lo cual, esto había ocurrido
aproximadamente 1200 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. El domingo pasado, en el capítulo 3, vimos que Dios envió a Jonás por segunda vez a Nínive. Jonás pregona la destrucción sobre Nínive en 40 días. Nínive se arrepiente y Dios no destruye la ciudad. Y ahí vemos la misericordia inmensa de un pueblo lleno de maldad, como relata la Biblia. Era un pueblo pagano, no era el que pertenecía al pueblo de Israel, eran enemigos de Israel. Y hemos hablado que justamente esas eran las circunstancias iniciales en la cual entró en la mente y en el pensamiento de Jonás, al ver que el Señor lo mandaba a hablarle a sus enemigos. Y él se imaginó, me imagino yo, muchas cosas. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a empezar a leer el verso 1 del capítulo 4, verso 1. Y dice, pero Jonás se apesadumbró. Esa palabra significa entriste, se entristeció grandemente, en extremo, y se enojó. Jonás está entristecido por el hecho de que Dios perdonó a los ninivitas. Y hermanos, no satanicemos a Jonás, vamos a ponernos en el lugar de él, porque así como él era un ser humano, nosotros también somos seres humanos de carne y hueso como él. Y a veces, para entender un poco el absurdo, debemos ponernos en el lugar de la persona, a ver qué pasó en ese momento. ¿Y por qué él estaba tan enojado? Al contrario de nosotros hoy, como cristianos, como hijos de Dios, que cuando compartimos la palabra de Dios a alguien y esa persona acepta a Cristo como Salvador, tenemos gozo, ¿verdad? Todos nos ponemos contentos, nos alegramos. Y uno puede decir, pero ¿por qué Jonás no está contento? Todo lo contrario, está enojado porque ese pueblo se arrepintió. Y entendamos que ese pueblo era el enemigo de él. Y él podía estar pensando, pero ¿cómo se va a salvar si ahora mañana esos mismos me van a crucificar a mí, me van a matar a mí? ¿Verdad? Entonces empezamos a entender que no es tan absurdo lo que pensaba Jonás. Si bien no era correcto, hoy en día podemos decir que no era correcto, pero entendamos que en su humanidad de ese momento, él entendía que él iba a salvar a los que mañana lo podían matar. Y entendamos también que en la época de Jonás, 700 y pico años de la creación desde Adán, Dios había actuado de una manera que no es la de hoy, en la cual vivimos bajo la gracia. En aquello entonces, muchas veces, Dios había salvado al pueblo de Israel y lo había librado de sus enemigos, haciendo juicio con sus enemigos. O sea, era un poco costumbre de que Dios, como quien dice, sacaba a sus enemigos del camino en algún momento y libraba al pueblo de Israel de sus enemigos o opresores. Entonces, entendamos que Jonás dice, 2 más 2 son 4. Si Nínive son mis enemigos, el Señor tiene que barrer con ellos. Es como que Jonás un poquito le faltaba entender todavía realmente la mente de Dios, pero él no tenía la mente de Dios, él tenía su propia mente. Tal vez Jonás no había madurado en muchas cosas, porque así lo refleja su libro. Y un poquito, este ejemplo es para entender de situaciones que nosotros también a veces no hemos madurado en muchos aspectos y no vamos a entender a veces a Dios hasta que no nos sometemos de lleno a entender la voluntad de Dios. Por eso es importante, y hemos hablado muchas veces de esto, qué importante es tener la mente de Cristo para poder entender su voluntad y obedecerle de la mejor manera.
El corazón de Jonás no está sufriendo los cambios según las circunstancias. O sea, a pesar de que Dios lo libra de la muerte, a pesar de que él desobedeció, Dios tiene misericordia de él, lo trae de nuevo a tierra, lo envía otra vez a hacer la misión, le da una segunda oportunidad. Aún así, Jonás todavía no ha hecho los cambios de madurez que debió haber hecho. ¿Le suena más familiar? Cualquier coincidencia con la vida real, cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia. Pero creo que a todos nos pasa que a veces no entendemos las cosas después de 3 o 4 veces que nos estrellamos, ¿verdad? Hay una condición nata en el ser humano que a veces pareciera que tenemos que tropezar más de 2 veces con la misma piedra para aprender. La idea es que no sea así. Como les dije hace 2 domingos, es inteligente aprender de los errores, más es de sabio aprender de los errores ajenos. Así nos libramos de las consecuencias. Entonces, hasta aquí vemos un Jonás en la cual él no había cambiado en su corazón y en su mente nada. Hasta ahora él seguía igualito y estaba muy enojado, a pesar de que el pueblo de Nínive se había arrepentido. En Jonás 4, verso 2, y oró a Jehová y dijo, Jonás, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso no me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. El corazón de Jonás totalmente opuesto al de Dios. Él conocía y entendía que si eran enemigos, la misericordia de Jehová no debían calzarlos. Jonás en su mente entendía eso, porque todavía no había crecido y entendido a Dios, ni un poquito. Jonás da testimonio de la gran misericordia de Dios, y esa parte vamos a resaltarle, vamos a poner un ganchito a Jonás esta vuelta, porque eso es lo más importante. Olvidemos ahora no de Jonás, porque Jonás comete los mismos errores que nosotros. Jonás cae en la incredulidad o en la apatía que nosotros caemos a cada rato, mis hermanos. A veces se nos presenta la circunstancia de ir a predicarle a alguien, pero no podemos por X y Y razón, ni hacemos el esfuerzo tampoco por cambiar la situación. Y cuando empezamos a analizar bien Jonás, nos empezamos a identificar de una manera, hermano, que mejor no es criticar, no es bueno criticar a Jonás demasiado. Porque va a llegar un punto, cuando terminemos el capítulo 4, que nos vamos a ver reflejados en el espejo nosotros. Pero esta es la parte buena de Jonás. Él da testimonio de un Dios misericordioso, y eso tienen que remarcarlo. Él está dando testimonio, a pesar de todos sus errores, de lo bueno que era Dios. Él estaba clarito que Dios los iba a salvar si se arrepentían. Los iba a librar del castigo si se arrepentían. Jonás 3 y 4. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fuerte, ¿no? Fuerte. Ahí yo puse un versículo. Jonás sucumbe en su pensamiento, definitivamente. Hace rato que viene sucumbiendo en su pensamiento. Jonás ya viene en decadencia, porque a pesar de las enseñanzas que Dios le quiere dar, Jonás sucumbe, no le da entrada, no le da cabida,
Porque el enojo, eso es lo que produce el enojo. Cuando uno está enojado no entra en razón, ¿verdad? Cuando uno está enojado, por eso es mejor enfriarse, respirar profundo, dar una vuelta, distraerse, porque en ese momento no nos entra la razón por ningún lado. Esa es lo nato del ser humano. También pasó con Jonás. Su pensamiento sucumbía porque estaba en un continuo enojo de lo que estaba sucediendo, a pesar de que era la voluntad de Dios. Job, lo puse ahí, Job también deseó la muerte. No lo vamos a leer en Job 7, versículo 15. Y así hay varios ejemplos de hombres de Dios. Jonás era un profeta, Job era un hombre justo, dice la palabra, pero aún así en sus pruebas más duras sentían como que querían desaparecer de su cuerpo, buscar la muerte, no querían más ya la vida terrenal. Sucumbían frente a las pruebas, pero siempre la misericordia de Dios llegó para manifestarse en ellos. Nosotros también nos sentimos así muchas veces, yo estoy seguro. A veces cuando nos tocan pruebas de esas duras, bien difíciles, y no encontramos por dónde entrarle a la solución, sentimos como que, hey, quiero tirarme al profundo del mar. Trágame tierra. ¿No es una frase muy famosa entre nosotros? Trágame tierra. ¿Qué significa ese deseo frente a un problema? No usamos muchas veces, quiero cortarme las venas. ¿Qué es eso? Buscar la muerte. Buscar ese contacto terrenal que nos hace sentir ese problema demasiado fuerte que queremos desconectarnos. No es tan difícil actuar como Jonás en este tiempo. En otra manera, en otras circunstancias, bajo la gracia del Señor, pero lo más vil de nuestra existencia terrenal también se manifiesta. A pesar de que el Espíritu Santo esté en nosotros, todavía tenemos un cuerpo de carne, sangre, huesos, con sentimientos humanos, que si los dejamos aflorar, nos hacen lucir muy mal. Como así lucía Jonás en su momento, que lució muy mal, nosotros también lucimos muy mal cuando dejamos que las circunstancias se apoderen de nuestros pensamientos. En Mateo 20, 11 al 15, le invito a que abra su Biblia también, aunque lo tienen ahí en la pantalla, nos explica un poquito, lo traje a ejemplo de qué sucedía con Jonás. Y dice que en Mateo el Señor, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El patrón le estaba diciendo al trabajador. Uno de los trabajadores tenía envidia porque le iba a pagar lo mismo al otro que había empezado 3 días más tarde. ¿Hasta dónde llega la envidia del ser humano? ¿Qué me molestaba? Yo gané 5 días, me van a pagar 5 días. ¿Por qué me tiene que molestar que al otro le paguen 5 días y trabajo 3? ¿Por qué yo me meto en la voluntad del patrón si la plata es de él? Así mismo estaba sucediendo con Jonás y con Dios. ¿Por qué Jonás se estaba volviendo un poquito atrevido?
Él era un atrevido, era potestad del Señor si él salvaba a los ninivitas. No era potestad de Jonás, pero se atribuyó que él podía decidir si salvarlos o no. O sea, no le es suficiente la misericordia que Dios tuvo con Jonás, que encima no aprendió la lección y encima está bravo porque salvó a 120,000 hombres en Nínive, junto con sus animales. Es loco, ¿verdad? Es loco. Pero ese sentimiento está dentro de nosotros muchas veces cuando no tenemos las cosas claras. Cuando nuestros sentimientos y nuestra mente no están sometidas bajo el argumento de Dios. Cuando no estamos en comunión con Dios, cuando no estamos en contacto con Dios, quien maneja nuestra vida son nuestros sentimientos terrenales. Por eso es que siempre estamos diciéndole, tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar de Dios, tenemos que tener una comunión entera con Dios. ¿Para qué? Para que en mí florezca el Espíritu, el fruto del Espíritu, y mengüe el fruto de la carne. De eso se trata, de eso. Eso es un camino que tenemos que recorrer todos los días, por cada día de existencia que el Señor nos regale. Todos los días. Yo no puedo decir, hoy me llené como por 2 meses. Ya por 2 meses no me preocupo porque ya tengo sometida la carne por 2 meses. No, es todos los días, a cada hora, a cada minuto, que tenemos que tener siempre ese ejercicio de estar conectados con el Señor y no dejar que nuestros sentimientos terrenales de envidia o malos deseos fluyan sobre encima de los deseos de la palabra de Dios que deben fluir en mi corazón. En Jonás 5 y 6, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Otro ganchito para Jonás, se alegró. Después de tremendo enojo, eso era todo un reto para él, alegrarse un momento. Se alegró por su sombra, no se alegró por los 120,000 que se salvaron de la destrucción, pero se alegró porque él iba a estar un poco más cómodo. Imagínense que él, se dice que fue al oriente de Nínive, eso es desierto, hermanos, hasta el día de hoy hay más población, pero es desierto. Y se puso en el medio de la nada, encontró una enramada después un arbusto muy pequeño, con pocas hojas, donde el sol y la brisa igual le iban a pegar, la iba a sentir, no iba a estar cubierto correctamente. El Señor otra vez le manda un saco de misericordia y le pone unas calabazas ahí hermosas para que le den sombra y lo protejan del viento y del sol. Y Jonás se alegró. Ahí le puse un dibujito, más o menos. Al fondo ven a Nínive, porque dice que él estaba mirando qué sucedía en la ciudad. Él estaba mirando para ver si Dios se arrepentía y le mandaba fuego a Nínive. Eso es lo que estaba esperando Jonás, porque no había aprendido nada todavía. Y bueno, ahí reposó por un día nada más. Esa felicidad le duró un día. Y miren qué interesante, ¿no? De repente nos dan una buena noticia y nos alegramos. Y de repente al rato nos dan una mala noticia y nos entristecemos. No debería ser así. ¿Por qué? Cuando uno es cristiano y tiene al Señor, uno debería someter lo bueno y lo malo bajo la presencia de nuestro Dios. Cuando viene lo bueno deberíamos
gracias Señor por este regalo. Y cuando viene la cuenta de la luz, Señor, ayúdame y provee para que yo la pueda pagar. Y sigo hacia adelante, porque el Señor va a tener cuidado de mí. El verso 7 y 8. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Un día solamente le duró esa felicidad. El gusano acabó con la calabacera y terminó con la alegría de Jonás. La pregunta del millón: ¿depende nuestro gozo de las circunstancias? Yo creo que esa es la enseñanza que tenemos que tomar hoy aquí en este punto. ¿Nuestro gozo depende de las circunstancias? Cada uno va a responder para sí mismo. La ventaja de Jonás, que yo lo justifico un poquito, es que él no conocía a Filipenses todavía. El libro de Filipenses no había escrito. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, todavía faltaban 1200 años para que el Señor viniera. Así que lo justifico, porque hoy en día nosotros, bajo la gracia, la misericordia, la bondad diaria que nosotros tenemos, aún así nos comportamos como Jonás. Y nosotros sí no tenemos tanta justificación para hacer eso. Entonces, tú conoces lo que dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el ideal de nuestra vida. Debe ser lo que nosotros deberíamos pegarlo en nuestras paredes de nuestra casa. Porque ¿quién no tiene circunstancias todos los días que nos desestabilizan? Aquí solamente falta con que te llamen del banco que estás atrasado en la tarjeta y ya todo se derrumba. Todos tenemos tarjeta de crédito. A veces, bueno, algunos se olvidan, otros no podemos pagarla y con esa llamada quedamos desbaratados, nos desconcentramos. O pueden ser 1000 cosas más de circunstancias. Pero tenemos que enfocarnos aquí. Es nuestra obligación. Yo creo que si Jonás hubiera tenido este pasaje de Filipenses, yo supongo que tal vez hubiera actuado diferente, tal vez. No sé, ni lo vamos a saber. Pero nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, este consejo que dio Pablo a los filipenses y que se debe manifestar en nuestra vida. Es importante que la desarrollemos. Tal vez no la vamos a lograr calar y entender y practicar de ya para allá, pero en el ejercicio se hace el maestro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que nadie nos desenfoque, en pocas palabras, que nadie nos desenfoque, que nada nos desenfoque de servir a nuestro Señor. Nada. Cuando usted sabe lo que el Señor lo mandó a hacer, cada uno debe saber cuál es el plan de Dios para su vida. Cada uno debe saber cuál es. Pero que nada que pase en nuestras vidas nos haga pensar cosas que debemos echar para atrás. Pasen cosas en nuestra vida que nos haga irnos para Tarsis. Sabemos que lo correcto es
ir hacia allá donde el Señor nos mandó, pero a veces nuestros pensamientos nos engañan por las circunstancias que nos rodean y nos hacen ir hacia el otro lado y desenfocarnos de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Tengamos cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces esas distracciones, yo he hablado de las circunstancias malas o adversas, pero a veces lo que puede parecer una bendición en nuestras vidas puede convertirse en una circunstancia que nos desvíe hacia el otro lado de donde el Señor nos quiere mandar. De todo hay. El enemigo siempre va a usar todas las herramientas posibles para que los hijos de Dios vayamos hacia Tarsis y no hacia Nínive. Tengamos presente eso. Y las herramientas que el enemigo usa, él sabe y conoce lo que nos gusta a nosotros y lo que no nos gusta. Así que de todo puede haber en el camino. Tengamos cuidado. El verso 9 y el verso 10 dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas? Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Descarado, ¿no? Hasta la muerte. Y estaba hablando con Dios, imagínense. Ya estaba él enardecido por donde lo miren. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Tanto enojo, le dice Dios a Jonás, tanto enojo por hacer el bien a otros. Imagínense, no tiene ni explicación ni lógica. Dios razona con Jonás a fin de hacerle entender sobre la humildad y la misericordia de Dios. Él está en un intento, Dios, de decirle, hey, despierta, muchacho, entiende, aprende. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Jonás. No seas tan cabezón. Todo lo que has pasado y aún sigues con tu cosas raras de enojarte. El Señor demuestra una paciencia y una misericordia a un nivel ya plus con Jonás. Con nosotros también, hermanos, el Señor tiene paciencia con nosotros. Mucha. Yo sé que con todos nosotros tiene paciencia, porque nosotros actuamos de una manera tan loca a veces en contra del Señor. Y el Señor aún así siempre está con los brazos abiertos a recibirnos. Si nosotros reconocemos nuestros errores, pedimos perdón, nos arrepentimos, el Señor siempre va a tener sus brazos abiertos para esperarnos. Así que no es muy diferente la misericordia y la bondad de Dios que tenía con Jonás, con la que hoy tiene para con nosotros. Todos los días. Porque dice la palabra de Dios que pecamos todos los días, consciente o inconscientemente, pero pecamos. O sea que la misericordia de Dios todos los días se manifiesta en nuestras vidas. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces no la reconocemos. Pero sí está actuando todos los días la misericordia de Dios con nosotros. Llegamos al último verso de este libro hermoso, el 11, y dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Se me vino a la mente cuando estaba leyendo este versículo el ejemplo de mi hijo, el más chico, que tiene 7 años. A veces ellos no disciernen las cosas como uno adulto. El discernimiento de ellos es muy encapsulado.
por decirlo así, muy limitado. Nosotros, los que estamos ya tiempo en la palabra, tiempo congregándonos, tiempo recibiendo la palabra y aprendiendo, ya no podemos andar como niños por ahí cometiendo errores de niños. Cada uno sabe en qué edad espiritual se encuentra. Pero si ya tiene más de 18, espiritualmente hablando, ya no podemos hacer errores de un niño de 7 años. Aunque a veces pareciera que sí lo hacemos. Revelación universal del alcance de Dios con la humanidad. Y acá viene lo bueno. Muchas veces confundimos que el pacto antiguo era ojo por ojo y en el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo todo se puede. Y aquí Jonás nos muestra la gracia de nuestro Señor, la misericordia de nuestro Dios desde 1200 años antes de Jesucristo. O sea, el Dios es el mismo ayer, antes de ayer, hoy y mañana. Es el mismo. Su misericordia no cambió cuando vino Jesús. Se manifestó de otra manera y comenzó un plan hacia los gentiles, pero la misericordia de Dios siempre estuvo para todos, no para el pueblo de Israel, como pensamos. A veces tenemos la mala idea de que la misericordia solamente era para el pueblo de Israel. Aquí en Jonás, de esos 120,000 que habla aquí, no era el pueblo de Israel. Eran personas paganas, enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y lo hicieron. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde el origen de la humanidad, el querer de Dios es salvar a todos. Aquel que se arrepiente, el que busca de Dios, tiene salvación. No está limitada para nadie. Y tengamos eso bien claro. La misericordia y la gracia de nuestro Señor Dios viene manifestada desde el Antiguo Testamento. Y podemos empezar a buscar, y muchas veces, y en otras partes de la Biblia, vamos a encontrar la misericordia de Dios aplicada a todos. Dios discierne lo que hay en el corazón de cada persona. No podemos engañar. Yo siempre lo digo, yo puedo engañarlos a ustedes, pero no puedo engañar a Dios. Y lo importante es que no engañemos a Dios porque no puede ser burlado. Entramos en el proceso de la aplicación de este hermoso libro. Dios nos enseña sobre la gracia para todos. Ahí en Jonás, en el Antiguo Testamento, en ese libro encontramos la gracia para todos. Ni un profeta puede dar la espalda a la gracia de Dios. Jonás era un profeta perfecto de Dios. Jonás había hecho todo bien hasta ese momento para Dios. Había profetizado, se habían cumplido sus profecías que Dios le había dado. Pero aún así ese estatus de profeta no le da la capacidad de desafiar a Dios ni darle la espalda. No. Ni nosotros creamos o intentemos darle la espalda a Dios. Porque si somos hijos de Dios, mi hermano, nuestro estatus cambió, nuestra nacionalidad cambió. Nosotros estamos bajo el régimen de gobierno de Dios y no podemos estarle dando la espalda ni haciendo lo que nos da la gana. Así que es importante tener en claro cuáles son los estatutos para obedecer al Señor. Porque nos va a ir mal. Cuando intentemos desobedecer al Señor nos va a ir mal.
No espere que nos vaya bien cuando le demos la espalda a Dios. Este libro nos enseña acerca de la compasión y el amor hacia el prójimo, que es la esencia de la gracia de Dios que debe manifestarse en nosotros. Ese prójimo de Jonás eran sus enemigos. ¿Quién no tiene enemigos en este mundo? Si la palabra nos dice que tenemos aflicción, en este mundo tendremos aflicción. La palabra nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos, no a nuestros amigos. Amar al amigo es facilísimo, eso no cuesta mucho. La palabra de Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Entonces nunca podemos desear o ni siquiera pensar que no le voy a predicar a tal o cual vecino porque no me cae bien o porque el vecino me hace muchas maldades. Yo nunca le voy a predicar de Dios porque yo quiero que se vaya para el infierno. Si total es malo el berraco. Ni siquiera se nos puede pasar ese pensamiento por la cabeza. A mí se me ha pasado un par de veces, no crean. Sí, le voy a ser bien sincero. A veces se me ha pasado por la cabeza y he tenido que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, bueno, dame la gracia y la capacidad de poder hablar a ese vecino tan berraco que tengo yo. Yo creo que todos tienen un vecino por ahí que no cae bien. Todos, nos falta uno siempre, que hace todo al revés de lo que debería hacer. Que Dios nos dé esa capacidad, porque no es fácil hacerlo en nuestra humanidad, pero cuando ponemos el corazón en hacerlo, sí es fácil hacerlo en el Señor. Él va a abrir las puertas de alguna manera y las condiciones y la oportunidad para que podamos predicar a ese vecino que tenemos especial, la cual pareciera que fuera nuestro enemigo. Esa es nuestra obligación número uno. ¿Usted quiere saber qué el Señor quiere de usted? Lo primero, ahí está, no hay que buscar ni pedir mucho. Ahí la palabra, amar a tu enemigo. Comienza por ahí. Ya lo estoy viendo pensando en el vecino. Póngalo en oración si tiene un vecino así. O una persona X. O una situación X que usted sienta que es su enemigo. Póngalo en oración. Que Dios ponga el querer y el hacer en usted para poder llevar a cabo el pregón del arrepentimiento hacia los pies de Cristo. También quiero compartir con ustedes este pensamiento. Mi compasión debe reflejar a Dios y para esto debo abandonar mi cómodo mundo personal. No podemos decir lo que no somos. No podemos decir que somos tal cosa y no comportarnos como tal. En pocas palabras, no podemos ser hijos de Dios, cristianos, y no demostrar compasión por el prójimo. Y generalmente esto está en contraposición con nuestra vida, con nuestra comodidad, con nuestro status quo, que no queremos salir de él. Y ponemos nuestra comodidad primero y el compartir al prójimo de segundo, tercero, y cuando sobre tiempo. Y eso no funciona así, mi hermano. Dios espera de nosotros que de nuestra comodidad nos salgamos para aquí y brindemos al prójimo nuestra vida, nuestro tiempo. Si usted espera que en la semana trabajar sus vacaciones, su descanso, y si sobra alguna horita por ahí se la dedica al Señor, está equivocado. Así no funciona el Señor. Cada uno sabe el tiempo que tiene que dedicarle al Señor. Cada uno sabe el tiempo que puede dedicarle al Señor. Pero no se haga el vivo
y ocupe las 24 horas del día para usted y al Señor, adiós, goodbye. Eso no funciona así, no funciona así. No podemos crecer pensando de que eso puede funcionar. En algún momento tenemos que empezar a disciplinar nuestra vida diaria y sacar tiempo de nuestras cosas para el Señor. No hay de otra, hermano. No piense que por venir aquí los cultos a las 11, usted está sacando un gran tiempo para el Señor. Realmente lo que le importa a Dios no es que usted está aquí hoy a las 11 de la mañana, un domingo, sino que al Señor le importa que todos los días su vida esté consagrada, aun cuando esté trabajando para producir su dinero, porque es normal, aún así su corazón está siempre maquinando hacia la obra de Dios y viendo cómo va a desarrollarse en la obra de Dios. Que ahora que termina el culto, a la 1 de la tarde, se desconecta y se conecta de nuevo el próximo domingo a las 11. Eso no funciona así. Yo puedo estar aquí media hora, puedo estar 2 horas. Lo importante es lo que usted haga en su vida privada con el Señor, en su comunión, en su servicio. Y lo estoy llamando a que reaccionemos. Todos tenemos que reaccionar en algún momento. No podemos pasar 20 años sentados en una banca. No, el cristiano no se forma un cristiano para estar sentado en una banca 20 años. El cristiano se forma para servir. De alguna manera, en las 1001 formas que hay para servir al Señor. Yo no sé cuál es la que el Señor tiene para usted, pero no es así. Las circunstancias adversas son propicias para sembrar la palabra de Dios en corazones receptivos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué puse este pensamiento aquí? Resulta que yo me pongo un poquito a leer, y no lo dice el libro de Jonás, pero los eruditos sacan información de que en ese momento que Jonás fue a Nínive a predicar o a pregonar el arrepentimiento, resulta que Nínive estaba pasando por un momento muy especial. El reinado de Asirio estaba pasando hambruna, estaba pasando plaga y estaba pasando muchos problemas de todo tipo. Y dije, wow, qué interesante, porque el ser humano siempre ha funcionado de que cuando están las buenas y le hablas de Dios, ¿para qué Dios? Pero el ser humano cuando está en problemas, tiene hambre, necesidades, luchas, tiene un corazón dispuesto, perceptivo a las cosas de Dios. Y es cuando la mayoría de nosotros hemos venido al Señor justamente porque estábamos pasando problemas. Si yo hago una encuesta, estoy seguro que tal vez uno que otro pudo haber llegado al Señor en todas las condiciones atmosféricas a favor. La mayoría llegamos al Señor es cuando las cosas van mal, buscando una respuesta superior a la que tenemos. Y solamente viene de alguien superior, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, y lo primero que se me vino a la mente de Nínive, es que hoy en día este mundo está en una situación muy especial y muy parecida. Este mundo ahora mismo está pasando problemas de todo tipo, sociales, económicos, religiosos, y todos los problemas que usted pueda tener en mente hoy están en este mundo entero. Y están sumándose cada día más, cada día más. Ve terremotos por aquí, todo esto por allá. Y lo que usted sabe y lo que no sabe. Somos los Jonás de hoy. Nosotros todos somos los Jonases de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos para Tarsis o nos vamos para Nínive?
Le voy a dar un buen consejo. Mejor hágale caso al Señor, porque Él tiene un pez preparado para cada uno de nosotros si no se nos ocurre ir para Tarsis. Y no tengamos que pasar por lo que pasó Jonás. Pero eso es lo que yo quiero lograr hoy, que nos identifiquemos como Jonás hoy. Tenemos un pueblo apartado de Dios totalmente, totalmente. Y tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ir a predicar el arrepentimiento. Y para terminar puse esta palabrita aquí que dice arrepentirse, que en hebreo shub significa cambio de dirección. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cambio de dirección. Y en el capítulo 3, 4 veces aparece esta palabra en los originales hebreos. Cambio de dirección. Nosotros podemos decir que nos arrepentimos, mas si no cambiamos la dirección, el arrepentimiento es superficial y no de corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, sucede un shub, un cambio de dirección. Si no, nos estamos engañando. Por eso es importante entender hasta estas palabritas bien. Cambio de dirección. Mi hermano, tenemos que hacer el cambio de dirección en nuestras vidas. Cada uno sabe por dónde está cojeando. Yo no quiero ni saber. Dios sabe y yo sé de qué yo cojeo. Si yo quiero hacer algo diferente y arrepentirme de lo que hago mal, tengo que hacer un cambio de dirección. No hay de otra. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, me arrepiento porque estoy haciendo esto mal, me arrepiento y ya. ¿Por qué? Porque mañana voy y lo voy a hacer de nuevo. Porque no hice el cambio de dirección. Si yo voy por acá y yo veo que voy a ser dirigido hacia el mal y yo me arrepiento de ir por aquí, tengo que hacer así, cambio de dirección. Allá está donde tengo que ir. Tenemos que hacer los cambios de dirección en todas las facetas de nuestra vida, espiritual y también como personas terrenales. Entonces, es mi deseo que este capítulo, este libro entero hermoso, calen en sus corazones como calones míos. Yo, hasta que me tocó exponer este libro, yo todavía pensaba que era una ballena el que se había tragado a Jonás. Pero más allá del pez, el mensaje que nos deja este libro es bellísimo. Y me gusta porque nos enseña lo que no debemos hacer. Nosotros leemos muchas veces los libros de la Biblia y casi todos nos enseñan qué debemos hacer. Y Jonás nos enseña qué no debemos hacer. Porque nos enseña qué nos va a pasar si desobedecemos. Y nadie quiere ser disciplinado por Dios. No nos conviene, no nos conviene. Es como un padre y su hijo. El hijo sabe que si hace mal, él va a ser disciplinado por su padre. Así que va a evitar hacer las cosas mal para no ser disciplinado. Eso es lo que hace un hijo inteligente, sabio. Oremos, oremos. Incline su rostro y expongamos nuestra vida al Señor. Y si hay algo que tenemos que arrepentirnos, que podamos hacerlo. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Gracias Señor porque este libro nos enseña muchas cosas para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Que pongamos en práctica, Señor, lo aprendido. Que la condicionemos a nuestra vida, Padre, para honrarte, para glorificarte con nuestra vida.
Que nuestra vida dé testimonio de ti, Señor. Gracias, mi Dios. Te pido por aquellos de repente, Señor, que están pasando pruebas, tribulaciones, que tu misericordia y tu bondad también los alcance. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y bondadoso, misericordioso siempre, Señor. Gracias porque nos has perdonado y salvado y librado de muchas cosas aún sin saberlo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Si hay alguien que tiene que reconciliarse contigo, este es el momento. Ponle el querer en su corazón de poder buscar más de ti. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige y nos habla cada día. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, gracias, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.